Hola lectores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Confesiones de una Lectora. Yo soy Vane y el día de hoy les tengo mis mejores lecturas del 2022. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Pues bien, este es un video en el que se hace el recuento de las lecturas que más me gustaron en el año. Es un video que disfruto muchísimo grabarles y la verdad es que echándome un clavado a mi Goodreads, en el 2022 no hice tantas lecturas como ya les platiqué en el video anterior. Sin embargo, las que hice fueron muy buenas lecturas. Fue difícil encontrar libros a los que no les haya dado al menos 4 estrellas y eso me dejó un muy buen sabor de boca y eso hace que este video tenga muchos más libros que quiero compartir con ustedes. Ya tengo mi lista hecha, tengo por acá mi Goodreads abierto para que no se nos vaya ningún detalle del que quiero compartir con ustedes. Y pues bueno, no tienen un orden específico, simplemente así las fui anotando y así se las quiero compartir. No están ordenados ni por mayor cariño, porque más me hayan gustado, porque menos me hayan gustado, simplemente así están ordenadas y así se las voy a compartir. Los primeros libros que tengo calificados con, obviamente, 5 estrellas y si pudiera 100 de 10, son Heartstopper, volumen 1 a 4. La verdad es que disfruté muchísimo esta historia. En estos libros nos cuentan la historia de Nick y Charlie, dos jóvenes adolescentes que se conocen en el colegio y que a partir de una amistad comienzan a desarrollar una muy, pero muy bonita relación amorosa entre ellos y que disfruté y amé cada segundo porque fue invaluable esta historia. De verdad que los personajes me gustaron un montón. Es la primera vez que leo novela gráfica y me gustó mucho descubrir este formato a través de Nick y Charlie y lo disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo. De hecho, también les dejé por aquí un video que les va a aparecer por aquí arriba, si lo quieren ir a checar, de mi opinión de libro versus serie. En este caso tiene la adaptación Netflix y se los recomiendo un montón. Sí o sí tenía que ser 5 estrellas. Me gusta mucho la forma en que la autora fue haciendo madurar a estos personajes conforme van pasando los volúmenes, la manera en la que fluye la relación de una forma tan natural y que siento que esta representación LGBT sí es muy necesaria en la literatura, pero además hacerla de una forma que sea natural como lo hizo la autora, creo que eso es un gran acierto. Normalmente cuando se llegaban a leer libros, obviamente en el pasado, creo que actualmente es más difícil encontrar ese tipo de representación, pero cuando llegaban a meter personajes así en el pasado, esta representación se veía hasta como con cierto morbo y me gustó mucho que en esta ocasión fluyera de una forma tan bonita que te hace querer abrazarlos todo el tiempo y solamente desearles lo mejor y que sean felices conforme van pasando cada uno de los volúmenes. Y algo que disfruté mucho, no me acuerdo si es en el volumen 2 o en el volumen 3, déjenme, estoy checando por aquí para decirles. No, creo que es en el volumen 2. Permítanme. Sí, en el volumen 2 hay una nota de la autora que explica que si tú no tienes a alguien como Nick o no tienes a alguien como Charlie, si no tienes un perrito que te ayude cuando estás triste o que tienes un problema, no tienes una mamá como la de Nick que te comprenda y demás, que no te preocupes porque seguramente va a llegar alguien a su tiempo que te va a amar y a querer tal cual eres. Y eso lo disfruté muchísimo, se me hizo un mensaje súper bonito, una nota muy agradable y que precisamente deja ver en esta historia qué es lo importante del amor, que al final de cuentas te reconozcas como eres, te aceptes como eres, que seguramente va a llegar alguien que te va a amar y a querer así, tal cual eres, sin pedirte nada más. Y esa parte la disfruté muchísimo porque ya hacía falta leer esas historias amorosas sin tanta toxicidad y lo disfruté mucho. Así que por eso este es de mis mejores libros del 2022 y se los recomiendo un montón porque en el 2023 viene la temporada número 2 en Netflix de Heartstopper y ya estoy ansiando verla. El siguiente libro es Cariño, cuánto te odio, de Sally Thorne. En este libro conocemos la historia de Lucy y Joshua. Lucy Houghton es la asistente de una editora de la vieja escuela, en donde se preocupan muchísimo por la calidad de libros que se van a publicar, pero se ven en la necesidad de fusionar su empresa con una más grande, y al hacerlo, Lucy tiene que trabajar con Joshua Templeman, quien es un tipo que solamente se preocupa por las ventas y es lo único que le interesa del mundo editorial. Obviamente son polos opuestos, obviamente se llevan mal, es un clásico Enemies to Lovers y claro que lo amé porque es romance de oficina y los personajes están exquisitos.
Tengo por aquí mi opinión, no me quiero perder nada porque este libro ya tiene tiempo que lo leí y me gustó mucho. Me encantó la historia y cómo la personalidad de ambos se complementa. Me parece que es una historia que demuestra que no es necesario que el chico malo sea un patán, y pongo chico malo entre comillas, porque la verdad es que sí había esa rivalidad y sí eran enemigos, pero creo que Joshua nunca llegó a tenerle faltas de respeto a Lucy, nunca llegó a ser un personaje tóxico al que todo se le perdonara, y eso lo amé. Creo que hacen falta más personajes masculinos de esta forma, y que recordemos que no siempre el pasar de enemigos a amantes tiene que ser con faltas de respeto o con algo así, simplemente no se caían, eran polos opuestos y en algún punto sabemos que del odio al amor solo hay un paso. Algo que también disfruté es, obviamente, el personaje de Joshua. Es un tipazo. Me gustó mucho el desarrollo del personaje que le dio la autora a Joshua. Y conforme fui avanzando en la historia, llegó un punto en el que les juro que ya nada más quería yo abrazarlo y decirle que todo iba a estar bien y que todo le saliera bien en la vida. Porque de verdad que conforme va uno conociendo la historia de él, se hace como, quiero abrazarlo y quiero darle un apapacho enorme. También con Lucy me sentí totalmente identificada. Es como esa chica amable, con gustos estrafalarios, con un amor por los libros y que además es capaz de sonreírle siempre a la adversidad. Me gustó mucho porque algo que siento que la autora resaltó bastante es que Lucy nunca deja de ser ella misma, nunca cambia por absolutamente nadie, y eso lo disfruté un montón. Mi parte favorita es cuando se van al evento. No les voy a spoilear. Obviamente van a un evento y viene una escena en el desayuno que Bárbara, la autora, hizo lucir un montón a la protagonista y lo disfruté muchísimo. Yo había escrito en esta reseña que ojalá que tuviera una adaptación, porque yo claramente en mi mente podía desarrollar la historia y ya me estaba imaginando la película y demás, y me hubiera gustado mucho. Y justamente el año pasado, alguien en Instagram, no recuerdo en qué cuenta fue, vi que subieron que había una adaptación de esta obra y corrí a verla. Está en Amazon Prime, por si ustedes quieren verla. La verdad es que vale mucho la pena, los personajes están muy bien interpretados, los actores no recuerdo cuáles son sus nombres, pero vale mucho la pena que vayan a checarla. Sí o sí, para mí este libro fue 5 estrellas y me encantó porque a mí me gusta mucho el romance y esta es una historia romántica que disfruté muchísimo del inicio hasta el final. El siguiente título es Los 7 maridos de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid, y este libro de verdad lo disfruté un montón. Yo ya había escuchado muy buenas reseñas de este libro, pero siempre que se hace un libro tan popular y que tiene tan buenos comentarios, yo tengo mis dudas porque luego no suelen gustarme, pero me llevé una muy grata sorpresa con este título. Este libro nos habla la historia de Evelyn Hugo, quien fue un ícono de Hollywood y que ahora que se ha recluido en su edad madura ha decidido contar su historia y la verdad de todos sus escándalos amorosos, y para ello contacta a una periodista de nombre Monique, que es una periodista pues bastante desconocida y no sabe y no entiende por qué la han elegido a ella. Monique tampoco está atravesando en su mejor momento, su marido la abandonó, está pasando por ese proceso de divorcio, pero cada vez que va al departamento de Evelyn y empieza a conocer más sobre su vida, algo la llama y algo se siente identificada con ella, hasta que conforme va avanzando la historia podemos ver que va a haber algo trágico e irreversible que las va a unir a las dos. Esta parte la disfruté muchísimo, ustedes no tienen una idea cuánto me gustó esta historia. Evelyn Hugo es uno de los personajes femeninos que más he disfrutado de todos los libros que he leído. Me parece un personaje con muchísima personalidad, con muchísima fuerza, con muchísimo empuje, pero que además tiene este carácter muy bien definido, y la forma en que la autora nos mete en su vida y nos hace ir pasando página tras página deseando conocer más del chismecito hollywoodense, la verdad es que me hizo disfrutarla un montón. Es un personaje que es ficticio, pero que desearíamos haber tenido en la realidad sí o sí, porque puedo imaginarme la vida de Evelyn Hugo, y creo que les comenté en el wrap-up del mes que leí este libro, creo que fue el de febrero, que después de haber leído Diosas de Hollywood de Cristina Morató y conocer la historia de algunas de estas divas que habían tenido mucho éxito en la década de los 50 y del cine de oro hollywoodense, cuando leo Evelyn Hugo, caray, sí o sí, me podrían estar describiendo a cualquiera de las otras protagonistas del libro, que sí fue real,
y la verdad es que no le pide nada. Me gustó mucho la trama que desarrolla la historia. La historia de Monique no la disfruté tanto, hubo partes en las que sí me quedé un poquito aburrida cuando trataban el personaje de ella, pero las de Evelyn las amé. Algo que al final disfruté también muchísimo es la forma en que la autora puede entrelazar ambas historias y la verdad es que no me lo esperaba. Conforme fui avanzando la historia, yo no le veía caso que por qué nos estaban contando también parte de la vida de Monique, pero cuando llegamos al punto clímax de la historia, qué bárbara, la disfruté muchísimo, me gustó mucho, fue una historia que se las recomiendo ampliamente y que me parece que en 2023 también va a haber una adaptación, creo que en Netflix, de película también de Evelyn Hugo, así que si no la han leído, léanlo porque les va a encantar y se los recomiendo muchísimo. Además, aquí les puse también una notita. Que la manera en que nos describen los conflictos de cada uno de los amores y cada uno, bueno, más bien, cada uno de los maridos de Evelyn me gustó muchísimo, pero me impactó más el cómo desarrolló la historia la autora para llegar a quien fue su gran amor y que eso sí, no lo veía venir y lo disfruté un montón. Así que este libro sí o sí es 5 estrellas para mí. El siguiente libro fue Harry Potter y la Piedra Filosofal. Fíjense que me eché este clavado al Goodreads. Yo les decía en el video pasado que creo que este libro lo había yo leído en el 2021 y no es cierto. Lo leí en enero del 2022. Y pues bueno, a estas alturas creo que todos sabemos de qué trata Harry Potter. Este niño huérfano que vive con sus tíos y su abominable primo y que llegado a cierta edad recibe su carta para pertenecer a Hogwarts, la escuela de magia y hechicería, en donde él podrá desarrollar sus habilidades como un gran mago, pero además enfrentará su destino al ser marcado por uno de los personajes más temibles como es Lord Voldemort. Así que me encantó la historia, es una experiencia mágica. Yo no suelo leer libros que ya vi la película porque normalmente me pasa que me aburren mucho porque ya sé lo que va a pasar y ya conozco a los personajes, pero en esta ocasión lo disfruté un montón. El universo que creó J.K. Rowling es una maravilla, no se deja ningún detalle de lado. La verdad es que este libro, para toda la gente que lo ha leído, creo que a todo el mundo le ha gustado. Yo lo disfruté bastante y sí quiero continuar con la saga, espero poder hacerlo en este año. Ya no es como tal un propósito terminarla, pero sí espero poder continuar con los demás libros. Y pues bueno, para mí este libro, claro que sí, son 5 estrellas. Por fin ya no voy a ser un mogul y voy a traer honor a mi casa, que es Slytherin. Así que pues ustedes si no lo han leído, únanse también y léanlo porque seguramente les va a gustar muchísimo. El siguiente título es Un día de diciembre de Josie Silver. En este libro encontramos la historia de Lori. Lori es una chica que no cree en el amor a primera vista. Ella está muy convencida de que una cosa son las películas y otra la vida real. Hasta que un día se topa con la mirada de un chico desconocido mientras ella va en el autobús. Su cuerpo no reacciona, el autobús arranca y sigue su camino hacia Londres. Ella está convencidísima de que este chico es el amor de su vida y un año después su mejor amiga Sara le presenta a Jack, quien es ahora su novio. Y sí, efectivamente Jack es el chico del autobús en el que Lori no ha podido dejar de pensar desde ese entonces. Ella decide olvidarlo, pero tal vez el destino le tenga otros planes preparados. Este libro fue de los primeros que leí, me parece que fue el primer libro que tuve en enero y fue un libro de romance que disfruté un montonal porque los personajes me parece que están muy bien desarrollados. Algo que les disfruté mucho es que la autora los hace ver un poco más reales al ponerles emociones de cómo reaccionaría cualquier persona ante una situación así. No los hace perfectos, no los hace sosos, no los hace rosas, tienen sus matices. Son personajes que en algún punto, por ejemplo, con Laura, la protagonista, y la amiga Sara, la relación que hay entre ellas de amistad, cuando se presenta este conflicto con este chico, yo pensé que lo iban a dejar así como, ay, es mi gran amiga, o en un berrinche o cosas así, y no. Me gustó muchísimo la personalidad que le imprimió la autora a cada una de estas protagonistas femeninas. Siento que los hizo sentirse más reales y más humanas a pesar de ser personajes ficticios. Otra cosa que también disfruté mucho es que cuando yo justo creía que ya sabía lo que iba a pasar, la autora nos sorprendía y no pasaba eso, aunque yo sentía que había llegado a un punto en el que el libro era predecible. La realidad es que después no lo era, y aunque hubo partes flojas al inicio, un poquito antes de llegar a la mitad del libro ya no pude soltarlo. Yo quería seguir leyendo y quería saber qué iba a pasar entre Lori y Jack y qué iba a pasar con este triángulo amoroso entre Sara, Jack y Lori.
La verdad es que lo disfruté muchísimo. Yo les recomiendo mucho este libro si están buscando una novela romántica que los atrape y que sea un poco diferente de lo que normalmente vemos, además de que sí o sí tiene montones de miel. Tiene un montón de clichés del género romántico como el insta-love, como esta parte del enemies to lovers, tiene un poco de todo. Pero la verdad es que se disfruta bastante porque me parece que son clichés que están muy bien llevados a partir de todo lo largo de la historia. No se deja la autora nada de lado y ese final, qué barbaridad. Es que me acuerdo y de verdad viene una sonrisa hasta que me viene a la cara porque sí lo disfruté muchísimo, sí me pareció un final muy justo para la historia y es como una película de esas románticas rosas que a mí me encantan y que disfruté mucho, así que se los recomiendo también ampliamente. Para mí este libro también fue 5 estrellas. El siguiente libro es El peligro de estar cuerda de Rosa Montero. A esta autora la descubrí en 2021 con La ridícula idea de no volver a verte y que fue un libro que disfruté bastante. En este 2022 vuelve a hacerlo con El peligro de estar cuerda. En este libro nos habla sobre el nexo que existe entre la creatividad y la locura, finalmente así lo maneja, a partir de su experiencia personal y de muchísima investigación que hizo en términos de psicología, de neurociencia, de literatura, de echarse un clavado a biografías de grandes personalidades ilustres en el medio creativo y cómo eventualmente estaban ligados a esta parte su creatividad también con esta cuestión de cómo era su salud mental y cómo van atravesando diferentes episodios que irremediablemente estaban vinculados unos con otros. Además también nos comparte curiosidades sobre cómo funciona nuestro cerebro y nos va desmenuzando el por qué pasaba lo que pasaba con algunos de esos personajes, que hace que disfrutes la historia muchísimo. Realmente este libro, déjenme decirles que yo lo disfruté mucho, estoy abriendo aquí mis notas. La forma en que narra cada una de las partes que tienen que ver con estos personajes se disfrutan muchísimo. Pareciera que tú estás viendo ahí la entrevista que ella hace, sientes como si tú fueras parte de la personalidad de esta persona que te está describiendo, por lo bien que la autora lleva a detalle cada una de las cuestiones de la trama. Nos lleva de la mano a profundizar sobre la mente de los escritores, del arte, de sus propias anécdotas y claro también de la salud mental y la importancia de esta, porque muchas veces pensamos o creemos y socialmente muchas veces se tiende a creer que las personas que se dedican a una labor creativa o no tienen nada que hacer o simplemente pues se les da y tienen una vida perfecta y literal en este libro creo que nos hace ver que no sabemos qué está pasando por su cabeza. Creo que se retrata de una manera sublime el ir y venir de la creatividad, de lo que es para muchos su proceso creativo y cómo en muchos casos grandes mentes del arte se han visto en un caudal de pensamientos que los ha llevado incluso al suicidio. Definitivamente amé este libro y gracias a este libro me despertó la curiosidad de querer leer algo de Silvia Plath, que muy seguramente estaré dándome una oportunidad de hacerlo en este 2023. Así que por favor déjenme sus recomendaciones en los comentarios si ustedes ya leyeron a Silvia Plath, qué me recomiendan, porque quiero sacar algunos títulos que menciona Rosa Montero en su libro, que definitivamente sé que voy a disfrutar porque ahora lo conozco desde otro contexto, desde el contexto no solo de cómo lo escribió la autora, sino de lo que estaba pasando en su vida en ese momento y que siento que eso hace que se enriquezca mucho la lectura en sí. Este libro, claro que sí, también fueron 5 estrellas para mí y quiero seguir descubriendo a Rosa Montero. Espero que este año también tengamos oportunidad de leer algo de ella nuevo y pues también si ustedes conocen algo más que pueda yo leer de la autora que a ustedes les haya gustado, háganmelo saber en los comentarios. El siguiente libro es El mapa de los anhelos de Alice Kellen. Es la primera vez que leo a esta autora. Yo sé que es muy exitosa y que tiene montones de recomendaciones por todos lados. A muchos de ustedes sé que les gustan mucho sus libros. Yo no había leído nada de ella y la verdad es que me gustó mucho la obra que escogí para darle inicio. Así que también por favor déjenme sus recomendaciones ahí. ¿Qué libro tendría que sí o sí leer de Alice Kellen para irme adentrando más en su obra? Porque me gustó mucho la manera que tiene de escribir. El mapa de los anhelos nos cuenta la historia de Grace. Grace es una chica que dentro de su familia ha sido concebida para salvar a su hermana, pero cuando su hermana muere, entonces ella queda en jaque, cuestionándose su existencia y el para qué ha venido a esta vida ahora que su hermana ya no está. Ella ya no sabe quién es, ya no sabe cómo encontrarse a sí misma y su hermana le ayudará en ese camino dejándole el mapa de los anhelos. Un juego que tendrá que jugar
para ir descubriéndose a sí misma y redescubriendo el fin y su propósito de vida en este mundo y sin perder su esencia y sin perderse a ella misma. Fue desarrollando la trama, me enganchó desde las primeras páginas, sí hubo partes que se me hicieron algo flojas, pero la premisa de ser un libro como de autodescubrimiento y que el personaje principal se base en alguien cuya toda su existencia sabía perfectamente que estaba basada para salvar a su hermana, fue una premisa que a mí me enganchó desde las primeras páginas y que me gustó cómo la autora les fue dando carácter y personalidad a cada uno de los personajes, que incluso la hermana de Grace, Lucy, en sus apariciones que tiene dentro de la novela, puedes imaginarte lo que ella tuvo que pasar y cómo a pesar de su corta edad ella ayuda a su hermana para poder hacerle ver lo importante que era para ella. Creo que la relación entre hermanos no siempre está muy bien llevada en la literatura, a veces la romantizan demasiado y se hace irreal, y hay veces en las que la hacen como muy superflua, y en esta ocasión creo que el autor le dio justo al clavo, donde hay un equilibrio, donde Grace va a tener que afrontar no solo la pérdida de su hermana, sino cómo se está desvaneciendo su familia y cómo cambian los roles de cada uno al haber girado toda su existencia de todos los miembros de la familia en torno a Lucy y a su enfermedad. Algo por lo que no se llevó las 5 estrellas y se quedó solamente en 4 es porque la historia de amor que se desarrolla entre Grace y Will Tucker no me gustó del todo, siento que fue un poco forzada y que podíamos haber prescindido de ella porque realmente lo que me interesaba era conocer el viaje que estaba haciendo Grace y cómo va saliendo de su capullo. Es una historia que les recomiendo mucho, con el que sí van a llorar, van a sufrir, pero también van a sentir como ese abrazo cálido y ese apapacho al corazón, porque sí o sí vale mucho la pena leerlo. Me parece muy bien hecha la idea del juego como tal, del mapa, y que tenga esa coherencia de que si a Lucy le gustaban los juegos, sea de esa manera como quiere guiar a su hermana a su nueva vida. Me gustó mucho la historia, solamente no le di las 5 estrellas por el romance tan forzado, pero por todo lo demás, 4 estrellas para este título. El siguiente título es El mar está lleno de medusas, de Paola Carola. Este libro lo disfruté también muchísimo. Nos cuenta la historia de una mujer joven que está llena de sueños y expectativas, recién egresada de la carrera de literatura, y todo lo que va a tener que atravesar desde un primer trabajo, todos los sueños que tiene, las expectativas que tiene, su primera relación, una boda, pero también un divorcio, y cómo se va a ver afectada su vida a partir de cómo va pasando por cada una de estas etapas. La forma que tiene Paola de escribir me pareció sumamente poética. Tiene una forma de describir cada uno de los personajes y cada una de las escenas de esta historia que te hacen viajar literalmente en tu mente a donde te está llevando la trama, y eso lo disfruté muchísimo. Algo que también me gustó es que, así como la autora lo pone, esta novela es el resultado de un duelo afectivo y un tributo a las relaciones que se acaban, sí o sí. La relación que nos presenta la autora de la protagonista con sus amigas me pareció muy entrañable. Los personajes femeninos están sumamente bien descritos. La forma en que se relaciona la protagonista con cada una de sus amigas creo que te hace valorar mucho más la amistad entre mujeres, cómo son vínculos y redes de apoyo cuando más se necesitan y que muchas veces están subestimados. Y esta autora lo lleva de una forma que te hace ver que está bien no estar bien, que también está bien pedir ayuda y salir adelante de la manera en que tú quieras. Es una forma en la que describe cómo el autodescubrimiento te puede llevar a lugares en los que no te imaginaste estar, y que está bien cambiar de opinión. Si tú en algún momento decides que ese sueño que tú tenías hace mucho tiempo ya no es más tu sueño, también está bien, y que no tienes que complacer las expectativas de nadie más que las tuyas. Eso lo disfruté muchísimo y por eso este libro se lleva 5 estrellas, porque en tan pocas páginas que tiene te hace sentir un montón de emociones. Es un tobogán de cosas que definitivamente te deja una muy buena lección. Además de que tiene muchísimas frases que me llevo en el alma y que sí o sí es una lectura recomendada si estás buscando esa historia que te haga sentir ese apapacho en el corazón y que al final de todas maneras dices, wow, sí se puede y qué bien, todo qué bien. Así que sí o sí se los recomiendo muchísimo. Para mí este libro sí son 5 estrellas. El siguiente libro es Antes de diciembre, de Johanna Marcus. Este libro lo disfruté muchísimo. En él nos cuenta la historia de Jenna, quien es una chica que está por comenzar la universidad
y eso le va a implicar dejar atrás a su familia, a sus amigos y a su novio. El novio le propone tener una relación a distancia, abierta, y Jenna pues no está muy convencida de querer tener una relación abierta con él, pero la manipula de cierta manera que ella termina aceptando con tal de no terminar su relación y pues de que ambos estén como en buenos términos. Aunque no esté muy convencida, lo termina aceptando. Dentro de su etapa en la universidad va a conocer a Jack, quien es un tipo muy buena onda, que hará por Jenna cosas que obviamente su novio ni siquiera imaginaría hacer, y se desarrolla entre ellos obviamente una historia de amor. Todo muy bonito, todo muy padre, la verdad es que esta historia la disfruté muchísimo, me gustó mucho el personaje de Jack Ross, creo que es un personaje que aunque sí tiene sus etapas de celos, tiene sus etapas de tóxico, porque también tiene cierta toxicidad, me gustó cómo lo abordó la autora en el sentido en el que no lo hace violento y que a pesar de que tuvo su etapa en la que no era una buena persona, no lo define y él quiere cambiar y quiere hacer mejor las cosas, y en esta etapa que Jenna lo conoce no es nada que ver de lo que era anteriormente, y eso me gustó mucho, cómo fue desarrollando el personaje. No es un libro al que yo le di 5 estrellas, le di solamente 4, porque el personaje de Jenna me parece que llega un momento en el que es desesperante, pero de verdad desesperante. La relación que se da entre Jenna y Jack me gustó mucho cómo fluyó, no fue un amor instantáneo, permiten que vayan pasando cosas que te hacen crecer esa tensión sexual entre los personajes principales, pero que además hace que vayas queriendo que se dé la relación porque los dos la desean y están hechos para esa relación. Sin embargo, conforme avanza la historia, Jenna no muestra carácter, pero sí, para ninguno de los dos lados, como que es un ir y venir y que se está dejando ir hacia la familia, lo que dice su mamá, irse con Monty y lo que dice Monty, ahora con Jack y lo que dice Jack, y siento que le hace falta como definir bien su carácter y su personalidad. Por ese único motivo es que no tiene las 5 estrellas, porque como personaje principal femenino me hubiera gustado que tuviera un poquito más de empoderamiento, sobre todo con Monty. El personaje de Monty, quien es el novio de Jenna, es un personaje detestable, de verdad que conforme avanza la historia, pasas de que te caiga mal a que realmente lo odies. Entonces, pocas veces me pasa eso con los personajes masculinos, pero este tipo de verdad que es muy, pero muy desagradable. Ya estoy ansiando la segunda parte, espero ya empezarla dentro de muy poco en este 2023, porque sí quiero saber qué sigue. Y pues bueno, para mí este libro fueron 4 estrellas, también se los recomiendo mucho y me llevé una gran sorpresa con el sello de Wattpad, así que voy a seguirle dando una oportunidad a estas historias. Ustedes también recomiéndenme ahí en los comentarios cuáles otras me recomiendan con este sello. Y pues bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. La verdad es que sí fueron varios títulos. Espero que hayan anotado ahí las recomendaciones que les dejé. Ustedes también déjenme por favor qué otras recomendaciones me dejan para este 2023 y también darles una oportunidad. Sobre todo recomendaciones de romance porque me gustan muchísimo las novelas románticas y quiero seguir leyendo más romance. Me gusta mucho y como este 2023 va a estar un poquito cargado de trabajo, son novelas que por lo regular me sacan una sonrisa, me enganchan y me hacen que sea ágil la lectura. Así que por favor no se olviden de dejarlo en los comentarios. Y pues bueno, si les gustó este video, por favor no se olviden de compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Igualmente síganme en mis redes sociales para que no se pierdan nada de contenido literario que les comparto también por ahí. Les mando un enorme beso, un fuertísimo abrazo, les deseo que tengan un excelente fin de semana y muy felices lecturas. Bye.